Hola amigos, hoy vamos a aprender un poco más de los colores dibujando un círculo cromático. Te recomiendo que consigas un compás y hacemos primero este círculo. Vamos a dibujarlo detalladamente para luego poder pintar los colores primarios, secundarios y terciarios. Entonces yo te dejo acá viendo cómo lo fui dibujando para que me quepan todos los colores y poder aprender los colores básicos de donde parten todas las gamas. Entonces primero vamos a hacer un círculo grande, uno pequeño y un triángulo en medio que lo vamos a dividir primero en tres partes. De la prolongación de estas tres líneas la marcamos en el círculo y luego las unimos para así formar otro triángulo. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Pues aquí van los primarios, luego acá los secundarios, que son la unión de estos, y acá vamos a dividir, que van los terciarios, y vamos a dividirlo en 12 partes. Más o menos así como te voy mostrando, para que luego ahí pintemos la combinación que arrojan los terciarios. Voy midiendo acá con el compás y así va quedando. Así nos quedó nuestro dibujo. Lo voy a acercar para que lo puedas ver. Y acá agarramos un amarillo medio. Estoy con acrílicos, con un cian y luego un magenta, que son los colores primarios en el sistema actualizado CMYK. Luego agua, un trapito y una paleta. Entonces acá yo le voy a poner un plato para que lo puedas ver mejor. Y voy a poner nuestros tres colores primarios. Se llaman así porque de ellos provienen todos los colores de la mezcla de estos. Les pongo una gotita de agua porque los acrílicos corren más rápido cuando le echas un poquito de agua. Y en la parte de arriba trata de pintarlo en el orden que te estoy indicando. Pues vamos a poner el amarillo. ¿Por qué el amarillo se llama amarillo? Pues porque proviene de la palabra amarelus, que se le daba a los enfermos de ictericia que se ponían de este color por problemas en la bilis. A raíz de eso nació el nombre de este color. Curiosidades del amarillo. Ahora vamos con el cian, que es otra denominación para decir azul oscuro en griego. Y sí, la palabra azul, si te la preguntabas, viene de una piedra que se llama azur, que es donde provenía este pigmento. Ahora vamos con el magenta. Y te preguntas de dónde salió el magenta. Pues el magenta fue denominado así, anteriormente fucsia, por la batalla que se libró en Italia, en el poblado de Magenta, donde quedó regada toda la sangre que al día siguiente se puso de este color. Entonces ahora ya sabes un poquito más del nombre de nuestros colores primarios. Ahora vamos a mezclar el amarillo con el cian para ver qué nos sale. En este caso se va poniendo un poquito verde. El color verde es nuestro primer color secundario porque proviene de dos primarios. Lo vamos mezclando hasta lograr el verde que queremos. Este verde lo vamos a poner al costado, que es el resultado del amarillo con el cian. Entonces vamos poniendo en nuestro círculo cromático. También lo pintamos en la parte de afuera porque luego vamos a mezclarlo. Aquí vamos a poner el resultado del amarillo y el magenta. ¿Ya vas adivinando qué color? Pues no es otro más que el naranja. El naranja sale de esta combinación de los dos primarios, amarillo y magenta. Ahí pintamos este triángulo y también en la parte de afuera. No lo olvides porque luego vamos a encontrar los colores anexos a este que sale de las combinaciones de los secundarios y un primario. Entonces lo ponemos acá hasta cubrir todo el espacio. Espero que me estés siguiendo con este ejercicio, si no, no vas a aprender bien los colores.
Ahora vamos a poner acá lo que sale de la mezcla del cian y el magenta. Ponemos un poquito de cada uno y ciertamente sale un color un poco oscuro. Así que yo, para efectos de la cámara, voy a ponerle un poquito de blanco para que lo puedas ver. Y ya sabes qué color es, pues el violeta. El violeta es nuestro tercer color secundario y sale de esta mezcla. Espero que vayas practicando. Este círculo cromático nos ayuda a aprender la teoría del color. Entonces lo ponemos también abajo. Si llegaste hasta aquí, puedes ver que ya hemos terminado con los colores secundarios, que son los resultados de mezclar nuestros 3 colores base primarios. Ahora que lo voy a acercar para que lo puedas ver y vamos a ver qué sale de mezclar un primario con un secundario. Pues sí, se llaman colores terciarios y aquí vamos a empezar con el verde y un poquito de amarillo. Para nuestros amigos que les gusta pintar la naturaleza, esta combinación para las hojas pues es la más adecuada, es la que encontramos comúnmente. Y entonces sale un verde amarillo. Algunos le conocen como un verde limón. Entonces aquí vamos a ponerlo porque este es el resultado de nuestro terciario del verde y el amarillo. Lo acerco un poquito más y puedes ver cómo quedó. ¿Te imaginabas que podría salir este color o no? Ayúdame con los comentarios. Ahora vamos a mezclar el naranja y el amarillo para tener un amarillo anaranjado. Lo mezclamos bien y así lo vamos a poner en nuestro círculo cromático. Si te das cuenta, está ahí intermedio y lo vamos a poner acá. Si vamos con el siguiente, pues vamos a tomar el magenta con el naranja que teníamos inicialmente, nuestro secundario, para lograr este color terciario que es un rojo naranja. Aquí lo mezclamos bien y sí, sale un color similar al rojo. Y esto es porque el rojo no es un primario. El rojo nace entre la mezcla del magenta y el amarillo. Anteriormente se consideraba el rojo como un color primario, pero debido a que el sistema se actualizó por la tecnología y las impresoras, pues se quedó el magenta como primario y el rojo pasó a ser un secundario. Si lo ves, es muy similar al rojo. Pues ya está, otro color terciario logrado. Ya vamos mezclando varios y ahora pues vamos a ver qué sale entre el magenta y el violeta. Pues sí, sale un rojo violáceo, rojo violeta, como le quieras decir. Y adivinen dónde encuentro este color. Pues es un color parecido al berenjena. Ahora tomamos el violeta con el azul para lograr un azul violáceo. Se parece un poco al azul de Prusia. Entonces vamos poniéndolo aquí porque ese es nuestro otro color terciario. Oigan amigos, ¿alguna vez imaginaron lograr tantos colores a partir de solo 3? Pues acá te estás dando cuenta que lo estamos logrando. Pues aquí ya está. Y ahora, ¿te imaginas que sale el verde con el cian? Pues sale un bonito turquesa. Este color se parece un poco al color que vemos en el mar. Míralo. ¿Qué tal va quedando? ¿Te imaginaste este color o no? Pues ahí está. Ahora casi hemos terminado con todos estos colores que creamos nuestro círculo cromático. ¿Qué te parece? ¿Cómo vas tú? Hasta aquí te dejo con el cian, el magenta y el amarillo.
Ahora, ¿qué te parece si repasamos un poco la teoría del color? El sistema CMYK, los primarios amarillo, magenta y cian, los originales, y los secundarios, la mezcla de estos, terciarios, que son un secundario más un primario. Te explico rápidamente qué son los análogos. Los colores análogos son los que están a los costados y se combinan muy bien en una armonía de color, de forma natural. Los complementarios son los que están opuestos, pues al mezclarlos ayudan a oscurecer el color de manera natural, sin usar negro. Bueno amigo, no olvides suscribirte. Adiós.